Bueno, es necesario hacer una pequeña actualización del curso sobre prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos de Trabajo y Cuantificación del Daño debido a la sanción del decreto 472/14 que ha establecido algunas precisiones vinculadas con este tema que merecen ser consideradas. El primer tema que plantea el decreto y que me parece que va a presentar una cuestión de orden jurisprudencial bastante importante. Ya vi un artículo de Horacio Schick publicado en Microjuris haciendo una fuerte crítica de esta cuestión y planteando, como siempre lo hace Horacio, con mucha energía la inconstitucionalidad de las cosas, es que el decreto 472 establece que la incapacidad laboral permanente no tendrá situación de provisionalidad. Miguel Ángel Maza ya había planteado esto porque como él lo planteaba en función de que la ley habla o establece el principio de pago único y entonces decía que la situación de provisionalidad del decreto afectaba el principio de pago único, de la ley, se afectaba el principio de pago único y que por tanto iba a desaparecer la provisionalidad. Ahora, ¿dónde aparece la dificultad? La dificultad aparece que la situación de provisionalidad, tal cual la vimos en el curso, no ha sido derogado en la ley. De manera tal que parecería que constitucionalmente un decreto no puede modificar lo que no ha sido derogado de la 24.557. Es decir, si bien es cierto, la 26.773 estableció el principio de pago único, estableció el principio de pago único para los supuestos previstos en el artículo 14 y 15 que ustedes vieron, ¿sí? Que eran las situaciones en las cuales había de las prestaciones de renta periódica que se establecía para las indemnizaciones mayores a 50% y menores a 66%, la de incapacidad laboral total permanente y la del caso de muerte, donde se establecía un capital que luego se pagaba mediante renta periódica. Eso está claro que ha sido derogado, pero el tema de la provisionalidad, de la situación de provisionalidad, parecería que no habiendo sido modificado o derogado en la ley 24.557, la sanción del decreto que en función de la ley deroga la situación de provisionalidad, por lo menos tiene una luz roja en cuanto a la constitucionalidad, porque un decreto no puede modificar lo establecido por una ley. En este punto vamos a ver qué opina la jurisprudencia. Ya he visto varios trabajos doctrinarios en distintas publicaciones donde todos atacan esta situación de eliminación de la provisionalidad, ya sea por la cuestión de que no se puede derogar y por el otro lado porque quita beneficios previstos a el trabajador en la situación de provisionalidad tal cual estaba previsto en la ley. El otro tema que es muy importante se ha planteado con la reparación prevista en el artículo 3 de la ley 26.773, el 20% que el trabajador percibe como daño moral. Hasta la sanción del decreto, la mayor parte de la doctrina, y así lo habíamos expresado en el curso, lo calculaba exclusivamente sobre el valor de la incapacidad, es decir, teníamos la fórmula porcentaje de incapacidad por ingreso básico mensual, por 53, por factor de corrección, igual indemnización, 20% de la indemnización. Sin embargo, cuando la ley reglamenta la incapacidad laboral permanente superior al 50% y menor al 66% y establece el método de cálculo y demás, luego dice, a esa reparación se agregarán las prestaciones previstas en los artículos 3 de la ley 20.773 y 11 de la ley y su actualización. Es decir, parecería que el decreto, y esto puede tener alguna lectura, estaría encuadrando como que el 20% debería calcularse también sobre la indemnización de pago único. Y fíjense, luego la ley, el decreto establece los demás montos indemnizatorios en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte del damnificado se deberán calcular considerando las fórmulas establecidas para cada uno de ellos, la ley 24.557, y sus modificaciones y los pisos mínimos establecidos por el decreto 1694 y su actualización. Y luego, al reglamentar el artículo
tercero dice, en los casos de incapacidad laboral permanente o muerte del damnificado, la indemnización de pago única previsto en el artículo tercero del decreto de la ley 20.773 consistirá en una suma equivalente al 20% calculada sobre la base de las indemnizaciones determinadas conforme el procedimiento establecido en los párrafos primero y tercero del punto 2 del artículo anterior, que es lo que vieron en el PowerPoint anterior, más las compensaciones adicionales de pago único incorporadas y sus modificaciones cuando así corresponda. Y luego establece una situación que parecería modificar o ingresar en el plano de la modificación de la provisionalidad o de la eliminación de la provisionalidad. Y dice, en los casos en que el daño sufrido por el trabajador le impida la realización de sus tareas habituales más allá del plazo máximo previsto en el artículo 7º, apartado 2, inciso 6 de la ley 24.557, un año, conforme habíamos visto, y no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del mismo, que era cuando se daba la provisionalidad, la aseguradora solicitará a los organismos competentes el otorgamiento de un nuevo periodo transitorio de hasta un máximo de 12 meses. El obligado al pago deberá abonar una prestación dineraria de cuantía y condiciones iguales a la que efectivizaba en concepto de incapacidad laboral temporaria. Durante esta última etapa, el trabajador no debe ganar remuneraciones de su empleador. Es decir, que a diferencia del sistema anterior, donde el trabajador percibía las indemnizaciones y además percibía lo que le correspondía por el porcentaje como provisionalidad de la incapacidad, lo que se está estableciendo es volver a un sistema, si se quiere, medio similar a lo que existía con anterioridad, aunque tiene sus diferencias, con anterioridad a la sanción de la 24.557, es decir, un año de provisionalidad de la incapacidad, y de la incapacidad laboral temporaria. Y luego, cuando no se hubiere consolidado el daño, la aseguradora podrá pedir la autorización para extender el plazo hasta 12 meses más, hasta no necesariamente 12 meses más, y le seguirá pagando al trabajador impedido de hacer su prestación de servicios el equivalente a lo que paga por incapacidad laboral temporaria, eximiendo al empleador del pago de suma alguna. Y dicho periodo podrá ser reducido si con anterioridad se hubiese sustanciado el trámite pertinente para establecer la incapacidad laboral permanente ante los organismos competentes. Pero fíjense, la ley, el decreto no se queda allí y establece que si al vencimiento del plazo de un año antes descripto, vencimiento del artículo 7, la aseguradora no sustanció la solicitud de extensión ante los organismos competentes, se entenderá que poseía suficiente certeza sobre el grado de disminución de la capacidad laborativa del trabajador damnificado. En este caso, además de continuar con los pagos conforme lo establecido en el párrafo anterior, la aseguradora deberá abonar los intereses previstos en el artículo 1 de la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 2524 de fecha 26 de diciembre del 2005, o la que en el futuro la modifique o complemente desde el ceso de la incapacidad laboral temporaria por el transcurso del año hasta la fecha de emisión del dictamen o conclusión médica, respecto de la prestación dineraria de pago único, según el grado de incapacidad laboral que determinen los organismos competentes. Bueno, el último tema, plazo de pago. El plazo de 15 días previsto legalmente para los obligados al pago de la reparación dineraria se deberá considerar en días corridos. Esta es la primera aclaración que hace claramente la ley. En caso de fallecimiento del trabajador, dicho plazo se contará desde la acreditación del carácter de derechohabiente de quien pretende el cobro de la indemnización que le corresponde. Notificado el acto que establece la incapacidad laboral permanente, el obligado al pago realizará la correspondiente transferencia monetaria a una institución bancaria del domicilio constituido por el damnificado a los fines de percibir el pago único o, en su defecto, a una institución bancaria de la localidad del domicilio real del damnificado. No pago directo, no pago en dinero, sino mediante transferencia bancaria. Asimismo, se deberá notificar en forma fehaciente al trabajador damnificado o su derechohabiente sobre la puesta a disposición de las indemnizaciones con 3 días de antelación al vencimiento del plazo de pago. También se deberá precisar cada concepto indemnizatorio en forma separada y hacer saber que el cobro total o parcial de dicha instancia implica optar por las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación, respecto de la que le pudieran corresponder con fundamentos en otros sistemas de responsabilidad. Bueno, en relación a las prestaciones dinerarias en curso,
el cobro de las prestaciones en dinero por incapacidad laboral permanente en situación de provisionalidad que se encuentra en ejecución y cuya primera manifestación invalidante se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.773, no implica el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo 4. Ustedes recuerdan que el artículo 4 decía que si yo optaba por las prestaciones de la ley, renunciaba a la acción civil de reparación contra el empleador. Es decir, lo que está planteando el decreto es que el cobro de esta provisionalidad que se ha generado con anterioridad a la ley no implica, al mantener esta situación, el haber hecho uso de la opción del artículo 4 previsto en la ley. Muy bien, gracias.